Muy buenas futuros colegas, yo soy Jesús Castillo y les voy a explicar los modos de propagación en función de la banda de frecuencia en la cual se encuentra la radiopropagación por onda celeste. La onda ionosférica o radiopropagación por onda celeste es la obtenida mediante la propagación del frente de ondas en las diferentes regiones de la ionosfera, después de una o varias elecciones. La segunda de este tipo de propagación no se considera tan grande como la de la propagación por medio de onda terrestre, pero debido a las grandes distancias que pueden cubrirse, hacen que este método de propagación sea muy importante. Generalmente se utilizan altas frecuencias, de 3 a 3 MHz, y se aplican principalmente en las bandas de media frecuencia y alta frecuencia. Alcanza distancias de hasta 2000 km en media frecuencia y entre 50 y 4000 km en alta frecuencia. Con enlace multisalto pueden tener una cobertura global, utilizándose en radiodifusión y en comunicaciones puntuales. Las antenas utilizadas son muy diversas en función del empleo y de sus características. Suelen ser antenas muy altas con polarización vertical u horizontal. Pueden verse algunos tipos en la siguiente figura. Ahora les voy a hablar un poco acerca de la ecuación de Friis. Esta se centra en la comunicación inalámbrica y permite saber la potencia recibida en un determinado receptor o antena, en términos de la potencia enviada. Empecemos analizando la siguiente expresión, donde Fn y Gn son el factor de ruido y la ganancia en potencia disponible respectivamente de la enésima etapa. Nótese que magnitudes se expresan como razones y no como decibelios. La fórmula de Friis se utiliza para calcular el factor de ruido total de etapas en serie, cada una con sus respectivas pérdidas o ganancias y su respectivo factor de ruido. El factor de ruido total puede ser utilizado posteriormente para calcular la figura de ruido total. Además, relaciona la potencia recibida con la potencia transmitida entre dos antenas separadas por una distancia R mayor de 2 veces la distancia al cuadrado sobre lambda, donde es la más larga dimensión de cualquier antena. La ecuación de Friis solo funciona para el campo lejano, cuando se caracteriza un objeto con conductividad, permitividad y permeabilidad. Se refiere a cómo la onda interactúa con dicho objeto. En la siguiente figura se presentan tres elementos dentro del objeto que deben estar en ese mismo orden. El primer elemento se refiere a la conductividad. Entre más alto se encuentre el objeto, mayor conductividad eléctrica tendrá. El siguiente elemento da las características de un dieléctrico y el último elemento se emplea en el campo magnético. Las irregularidades en la onda van a provocar difracción. Esto a su vez hace que se generen nuevas fuentes y así es como nace el patrón de interferencia. El balance de potencia se obtiene del análisis del siguiente esquema, que muestra del lado izquierdo que se encuentra la antena transmisora, que es la que radia, y del lado derecho la antena receptora, que es la que recibe, y entre estas dos antenas existe una distancia que las separa. Sin embargo, no existe un medio de propagación. Ahora se nos presenta la siguiente ecuación, donde la parte que está entre paréntesis es igual a la ganancia, y surge la siguiente pregunta: ¿en qué campo debe estar la onda radiada? En el campo radiado o campo lejano con una distancia mínima de d mayor a 2 veces la distancia al cuadrado sobre lambda. Ahora vamos a realizar un pequeño problema. Pueden pasar el video para que presten mayor atención y puedan copiar el ejercicio que plantearé a continuación. Un enlace de microondas que trabaja a una frecuencia de 3 GHz y cuenta con dos antenas exactamente iguales con una ganancia de 27 decibeles no tienen pérdidas y su polarización está completamente alineada. La separación entre ellas es de 100 lambda y la potencia de transmisión es de 1 watt. Encuentre la potencia de recepción. Por entradas anteriores, se sabe que cuando la polarización está completamente alineada, su potencia es igual a 1. Por lo tanto, tenemos los siguientes datos. La ganancia igual a 27 decibeles, la distancia igual a 100 lambda, la potencia de transmisión igual a 1 watt y tenemos que calcular la potencia de recepción. Para poder trabajar con el dato de ganancia es necesario convertirlo 10 a la 2,7, que eso sería igual a 501,18, cantidad que será multiplicada por 2 porque se trata de dos antenas, resultando 1002,36, pero ese 2,36 es despreciable, así que podemos trabajar con una cantidad de 1000. Para el cálculo de lambda se divide la velocidad de la luz entre la frecuencia que nos da el problema y así obtenemos que lambda es igual a 0,1 metros. Se sustituye en el problema.
donde la potencia de recepción es igual a 1 watts por 1002,36 por 0,1 metros, todo eso al cuadrado, sobre 4pi por 100 por 0,1 metros al cuadrado, lo cual nos da una potencia de recepción de 0,6347 por 10 a la menos 3 watts. Ahora muy bien, muchachos, antes de terminar la exposición, quería dejar en claro que no es necesario que exista un medio de propagación para que exista la radiación y que viajen las ondas que radian las antenas. Es posible hacer conversiones de ganancia dimensional a decibeles empleando logaritmos. Muchas gracias, esta fue toda mi exposición, espero que les haya gustado.